Buenas noches, queridos niños de la catequesis de profesión de fe. Vamos a continuar con el primer encuentro del Padre Guido. Hoy vamos a ver el encuentro número 2 que tiene como título el panorama bíblico. Esto lo encontramos en el encuentro número 11. Antes de empezar con este encuentro, vamos a hacer una oración a la Virgen Santísima para que nos ayude a comprender de qué se trata este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Igual le vamos a pedir al buen Dios para que nos cubra con su sabiduría y el entendimiento para comenzar esta clase. Bien, como les comentaba hace un momento, el tema de este encuentro es sobre el panorama bíblico. ¿Qué entendemos por panorama bíblico? Es el conjunto de todos los libros que se encuentran en la Biblia, ¿sí? Entonces, pero hoy vamos a hacer de estudiar el panorama del Testamento, ¿sí? Para eso nos ponemos en el numeral número 1 donde dice hecho de la vida. Problemas al estudiar. ¿Te ha tocado alguna vez estudiar para alguna materia difícil y no sabes por dónde comenzar? O peor, como de tener toda la información en tu cabeza. Este hecho de vida es también un consejo para tu estudio o así. Comienza por ubicar y repasar todos los títulos importantes como el índice de la materia. Luego procura comprender los temas y recordar al menos una idea principal de cada uno. Así tienes ya una vista panorámica de tu asignatura. Es más fácil entender y comprender, recordar algo parecido a la Biblia, especialmente con el Antiguo Testamento. Cuando conoces cómo está organizado, cuáles son sus principales partes y libros, es mucho más fácil buscar los pasajes e incluso comprenderlos. Hoy nos dedicaremos exclusivamente al panorama bíblico del Antiguo Testamento. Pero para entender qué es un panorama bíblico debemos saber de cuántos libros está compuesta la Biblia. Pues la Biblia tiene 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por Dios, ¿sí? La Biblia está dividida en capítulos y versículos. Bien. Conversemos. ¿Conoces cuáles son los libros de la Biblia y cómo están organizados? Como lo mencionaba hace un momento, pues los 46 libros los tenemos en el Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo. Pues para ver cómo no están organizados, pues nos valemos del índice para ver cuántos libros tenemos, libros que están dentro del Antiguo Testamento. Inclusive tenemos en el Nuevo Testamento. Pasamos a la página número 60 y vamos a reflexionemos. Seguro que has visto alguna vez una foto panorámica en lo que todo un gran paisaje se ve en una sola foto. En este encuentro revisaremos de manera el Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver de qué manera está conformado el Antiguo Testamento. La primera parte son los libros del Pentateuco.
Los libros del Pentateuco, como la palabra lo indica, son 5, los primeros libros de la Biblia, y narran una historia que nosotros ya la... Por ejemplo, el libro del Génesis narra la creación del mundo, cómo fue creado el mundo, en cuántos días, qué se hizo en esos días, la historia de nuestros primeros padres. Ustedes saben muy bien que Dios creó el mundo en 7 días, lo creó al hombre y el séptimo descansó. Entonces, si nosotros queremos ver sobre esta historia, basta entrar al Génesis y podemos tener de cómo se realizó. La llamada de Abraham y cómo su descendencia se transforma en el pueblo de Israel. Seguidamente tenemos el Éxodo y Números, la liberación de Egipto, la alianza y la entrega de la ley y el camino por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. El Levítico nos cuenta sobre las leyes que Dios impuso al pueblo. Usted sabe muy bien que cuando Moisés lideraba a los israelitas, recuerda muy bien que subió al monte Sinaí. Allí tuvo un encuentro con Dios y Dios le entregó las tablas de los 10 mandamientos, ¿sí? Que eran las leyes, las reglas que el pueblo tenía que seguir para estar en contacto con Dios. El Deuteronomio se retoma la historia del pueblo y las leyes que Dios le ha dado. El libro termina con la muerte de Moisés. Entonces, como nos damos cuenta, estos libros son historiadores que nos cuentan la historia del pueblo de Israel que cada día iba liberándose y avanzando hacia la tierra prometida. Luego de los libros del Pentateuco tenemos los libros históricos. Estos libros nos narran la historia del pueblo. Josué narra la entrada en la tierra prometida y cómo ésta se reparte entre los 12 tribus de Israel. Jueces y Ruth. En este libro Dios guía a Israel y lo salva de sus enemigos por medio de líderes carismáticos llamados los jueces. En la otra clase, pues el padrecito les explicaba a ustedes sobre lo que eran los reyes y los jueces, ¿no? Que Dios puso los jueces en el pueblo de Israel. En el libro primero y segundo de Samuel, el primero y segundo de Reyes, el primero y segundo de Crónicas, nos narra la historia de los reyes de Israel desde Saúl hasta el desierto de Babilonia. Esdras y Nehemías cuentan el regreso de los israelitas a su tierra y la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Tobías, Judá y Esther narra la historia de estos israelitas piadosos que a pesar de los siempre fueron fieles a Dios, eran confiados de Dios. El primero y segundo libro de Macabeos cuenta las guerras, su independencia durante la dominación griega por parte de una familia de valientes como eran los macabeos. Los libros sapienciales. Dios educó al pueblo a través de la historia, pero también inculcándole la sabiduría. Los libros sapienciales recogen la sabiduría de Israel a través de los siglos, llevando la ley a la vida cotidiana del pueblo. Estos libros son 7. El primer libro es de Job. Job nos cuenta la dura historia de su protagonista, explica cómo emprender los sufrimientos de los justos. También encontramos dentro del Antiguo Testamento los Salmos, 150 oraciones hechas para ser cantadas.
son una manera de orar importante que hasta hoy la iglesia utiliza. Los salmos sea en la misa que en una oración de cada día. Nosotros podemos rezar de acuerdo a los momentos que estemos pasando, buscar un salmo que nos ayude a reconfortar la paz, que nos ayude a Dios por todas las cosas que nos da, que un salmo de alabanza, ¿sí? Pues después de la lectura, la primera lectura, vemos cómo se recitan estos salmos. También tenemos el libro de Proverbios y Eclesiastés. A través de pequeñas sentencias o dichos educan para vivir en el amor y en el temor de Dios. El Cantar de los Cantares explica la belleza del matrimonio que existe entre el hombre y la mujer. El libro de sabiduría explica la necesidad de la sabiduría que brota de Dios, del corazón del hombre justo. Siráside. En este libro contiene dichos de sabiduría, elogio más importantes de la historia de Israel. Y por último tenemos los libros proféticos. Ya saben que los profetas fueron importantes en la historia de Israel, pues recordaron al pueblo la alianza y los guiaron en su historia. Los 4 profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y David. Nos traen las profecías más importantes que recibe Israel a la tierra de Babilonia, cuales se anuncia la venida de Jesús el Salvador, junto con el libro y relacionados con él. Tenemos 2 libros importantes como Lamentaciones y Baruch. También tenemos los profetas menores, que son 12, Oseas, Joel, Amos, Advías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Zacarías y Malaquías. Acompañan toda la historia del pueblo desde los reinos de Israel y Judá, pasando por el desierto hasta ayudar a los que volvieron a Jerusalén, a reconstruir el pueblo, la ciudad y el culto. Bien, como ustedes acaban de escuchar o siguiendo en sus libros, como cada libro tiene una historia importante. Hace un momento les decía, pues, en el panorama bíblico es un conjunto de libros que se encuentra en la Biblia. Pero para la mejor manera de qué se tratan estos libros, aquí en este encuentro nos da un inicio, o nos describe algo de qué se encuentra en cada libro, ¿sí? Entonces, en esta clase pues hemos aprendido cuántos libros contiene el Antiguo Testamento y qué está conformado. El Pentateuco, los históricos, las sapiensales, hasta la venida, los salmos, hasta la venida de Jesucristo que contiene el Nuevo Testamento. Mi compromiso, ¿cuál va a ser ahora? Leer con entusiasmo la Biblia. Puede ser un momento, puede ser el rato que esté descansando, el rato que necesite de Dios. Entonces, desde hoy me comprometo a conocer la Biblia un poco más cada día. Mire que un compromiso con Dios es un compromiso serio, ¿sí? Entonces, cada encuentro
nos compromete qué debemos cumplir y qué debemos hacer. Entonces, si nosotros hacemos nuestro compromiso con Dios, pues era leer, puede ser el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar pasajes muy valiosos, muy importantes, como algo que nos ayude a seguir adelante en nuestra vida. La parte de más abajo, en la página 61, tenemos libros del Antiguo Testamento, donde están todos ubicados. ¿Sí? Hay en un panorama, lo podemos llamar una foto de un panorama bíblico, donde están todos los libros incluidos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, inclusive están pintados de diferentes colores. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Históricos, José, Jueces, Rudis, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Crónicas, Segundo de Crónicas, Cedras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1 y Macabeos 2. Más abajo también tenemos los proféticos, que están de color verde: Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Sabiduría y Siracide. ¿Sí? Y por último tenemos los proféticos, que son los profetas mayores: Jeremías, Lamentaciones, Baraú, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, que son los profetas menores: Abías, Jonás, Maquías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pasemos a la página número 62 y aquí tenemos nuestra actividad, pues que la sabíamos hacer cuando estábamos en clase, llenar estos crucigramas, ¿sí? Dice: en la siguiente sopa de letras encontrará los 4 principales categorías de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a encontrar los libros que acabamos de mencionar, los grupos de los libros. Por ejemplo, digamos el Pentateuco, libros históricos están aquí en esta sopa de letras, ¿sí? En el literal número 6, recuerda el Antiguo Testamento y cómo están organizados. Ustedes ya lo acabaron de escuchar. Los libros del Antiguo Testamento son 46. El Antiguo Testamento tiene 46 libros que están organizados de la siguiente manera: Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales y libros proféticos. ¿Sí? Entonces, esos, mis queridos jóvenes, pues ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Lamento darles estas horas, pues no fue mi intención dar la clase de esta manera, pero creo que ya arreglé todos los problemas que tenía para poderme comunicar con ustedes. Pues ahora la siguiente semana lo haremos ya en el horario establecido, que es a las 2 de la tarde, para continuar con el encuentro número 3. Espero que la he compartido con ustedes, algo por lo menos haya podido transmitir, ¿sí? Entonces, como el Padrecito nos ha pedido que les dejemos una preguntita de deber, ustedes para la próxima clase van a hacer el deber que dice: ¿cuáles son los personajes del libro de Levítico? El deber el deber o la pregunta que tienen que contestar es: ¿cuáles son los personajes del libro de Levítico? ¿Sí? Un gusto, como les dije hace un momento, haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Los espero la próxima semana, el día sábado, conectarse a las 2 de la tarde. ¿Sí? Pedirle a Dios que nos ilumine, que nos proteja, que nos cuide y que nos libre de esta pandemia que nos tiene a todos un poquito en casa. Pero de todas maneras es bueno, porque de esta manera, estando todos en casa, pues
iglesias domésticas, ¿no? Donde podemos unirnos un momento, rezar el Padre Nuestro, rezar el Santo Rosario, hacer oraciones por nuestro pueblo, por nuestra familia, por el mundo entero. Sabemos que Dios está junto con nosotros, que Él nunca nos va a fallar, nunca nos va a abandonar, ¿sí? Y para eso, pues, y nos ha preparado este encuentro que es para entender algo de tu palabra que lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Queridos jóvenes, me despido y será hasta mañana.